y la O por la E. Vos decís, inclusión. a ver, acá no pasamos las pruebas PISA y queremos incluir con la E. Te aviso que a mí me pasó en la Cámara. Y cuando a la señora presidente de la Cámara le dije... Sí, lo vi. Contalo por si alguien se lo perdió. En realidad el español lo que define es presidente. Y en la Constitución claro. se define presidente. Claro, obvio. Entonces cuando yo me refiero a ella le digo señora, entonces me quiere imponer que le diga presidenta. Bueno, a mí el español me lo permite. Total. Y no solo eso, sino que además, que si yo voy a la norma escrita, ¿cómo es el cargo? Presidente. Exacto. Pero fíjate en las cosas que están y el país está prendiendo fuego. El país está en crisis, envuelto en llamas, mientras los políticos con inclinaciones feministas se concentran en cuestiones irrelevantes como el lenguaje inclusivo. Por favor, lo que necesitamos son soluciones concretas para problemas reales, no distracciones sin sentido. Prepárate, porque estás a punto de presenciar una verdadera lección de lógica de la mano de nuestro protagonista, el destacado líder argentino Javier Milei, quien desmonta argumentos feministas con elegancia y claridad. Recién vos mencionabas el asunto de las palabras. Parte de la generación idiota, no sé si te acordás, por ejemplo, del pibis. Sí, claro. Y la O por la E. Vos decís, inclusión. a ver, acá no pasamos las pruebas PISA y queremos incluir con la E. Te aviso que a mí me pasó en la Cámara. Y cuando a la señora presidente de la Cámara le dije... Sí, lo vi. Contalo por si alguien se lo perdió. En realidad el español lo que define es presidente. Y en la Constitución claro. se define presidente. Claro, obvio. Entonces cuando yo me refiero a ella le digo señora, presidente. Entonces me quiere imponer que le diga presidenta. Bueno, a mí el español me lo permite. Total. Y no solo eso, sino que además, que si yo voy a la norma escrita, ¿cómo es el cargo? Presidente. Exacto. Pero fíjate en las cosas que están y el país está prendiendo fuego. Estos dos grandes pensadores, junto con Agustín Laje, fueron invitados destacados en un programa donde abordaron las realidades de la generación insensata que está surgiendo en la actualidad. Vamos a descubrir a qué se refieren exactamente con este término. Mira, te pongo un caso de la generación idiota. ¿Cuántos niños murieron de hambre el año pasado, por ejemplo? Más de 300 niños menores de 5 años se murieron de hambre en el país. ¿Y cuál es la revolución de los jóvenes? La estupidez del supuesto lenguaje inclusivo. A la justicia social. Tenés al 40% del país bajo la línea de pobreza. Me has puesto a pensar, Agustín. Solo imaginar que el futuro de mis hijos estará en manos de estos políticos inclusivos y contradictorios es aterrador. Ya no hay mucho que hacer. Mejor vámonos antes de que todo se descontrole. Pero quizá te preguntes, ¿qué significa exactamente el término generación insensata? Obsérvalo por ti mismo y déjame tu opinión en los comentarios. Y de verdad es una generación idiota. Quiero que veas este material. El idiota ama la condición no de mártir, sino de víctima. Ya baila por todas las que ya no están y por todas las que sufrieron. ¡Va! La víctima al servicio de nada porque son vidas vacías en general. El sistema los está utilizando para que hagan una parodia revolucionaria para dejar todo tal como está. Bla, 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 bla. La generación del idiota además ama los medios de comunicación hegemónicos. Todo lo que acontece en la realidad es lo que pasa por CNN. El idiota se informa con la farándula, con los medios del orden establecido. Y aún así ellos piensan que están haciendo la revolución y que son rebeldes. Y bloquea cualquier posibilidad de revolución en la parodia revolucionaria que lleva adelante. Al parecer, estamos enfrentando un problema generacional realmente serio. ¿Qué piensan ustedes? Echemos un vistazo a lo que tienen que decir estos dos grandes pensadores. La mayor cantidad de voto de Javier es joven. Han abandonado definitivamente la izquierda. Ahora, claro, todavía queda una generación idiota porque son los perfectos títeres, las perfectas marionetas de la casta política, de la agenda globalista. Las auténticas marionetas de la clase política al servicio de la agenda globalista, eso es lo que representan. El mensaje es contundente. Comunidad, debemos educarnos y frenar la propagación de este cáncer en la sociedad. Por ello, te invitamos a reflexionar y compartir estos temas. A continuación, verás otra de las verdades innegables que el gobierno de Milei desveló sobre las feministas de la administración anterior.
tienen un montón de problemas. Muchos casos de denuncia y maltrato. Y después supuestamente ellos son los grandes defensores de las banderas del género. Esto arrancó con una denuncia desde el Ministerio de Capital Humano. Esto en un gobierno de Unión por la Patria, claramente esto no hubiera pasado, hubiera sido ocultado. Como fue ocultado durante el propio gobierno de Alberto Fernández, como denuncia Fabiola Yáñez. Arrancó con una causa de corrupción que nosotros decidimos ir a buscar. A partir de ahí aparece un problema de violencia de género que tiene un montón de agravantes. Por lo tanto, es una aberración y que merece el peor de los castigos. Estamos hartos de estos supuestos defensores del feminismo, que dicen oponerse a todas esas tonterías, pero son ellos mismos quienes enfrentan denuncias por violencia de género. ¡Qué ironía! Ahora, exploremos algunas declaraciones curiosas pero llenas de sabiduría del mandatario. Aviso que para mí esto es un asesinato agravado por el vínculo. Y eso lo puedo demostrar desde una perspectiva matemática, filosófica, desde el liberalismo. Milei también calificó de asesinos de pañuelos verdes a quienes en 2020 apoyaron la interrupción voluntaria del embarazo en Argentina tras arduos debates de la clase política. El pañuelo verde se convirtió en emblema del movimiento feminista y en la bandera del activismo legal en Argentina. Como un verdadero defensor de los derechos y de los más vulnerables, el presidente Milei se expresó antes de la marcha del 8 de marzo, que él considera más bien la marcha del 8 de marzo con M de Milei. Javier Milei se declaró en contra del aborto legal aprobado en su país desde 2020 ante el auditorio de jóvenes de secundaria del Colegio Cardenal Coppola, a donde el presidente cursó sus estudios medios. Estas declaraciones las da 2 días antes de la conmemoración del 8M, cuando los colectivos feministas marchan en defensa de los derechos de las mujeres para denunciar las consecuencias sociales del ajuste económico que lleva adelante el gobierno de Milei. Por otra parte, desde que Milei asumió la presidencia, se ha encargado de eliminar el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Anunció el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Por fin, alguien dispuesto a poner orden en el caos heredado de las administraciones anteriores. Cuando se trata de abordar problemas reales, como los que enfrentamos en un país donde más de la mitad de la población vive en pobreza, no hay lugar para distracciones feministas. Así que, si no les gusta, busquen otro lugar para quejarse. Tengo 2 preguntas en una. Primera pregunta es si en algún otro país ya se desreguló el mercado de órganos, y la segunda es si el cuerpo es la primera propiedad de una persona, ¿por qué está en contra de la legalización del aborto, por ejemplo? Primer punto, falacia ad populum. O sea, con tu argumento, ¿sabes qué? La asamblea del año 13 no debería haber determinado la libertad de vientre, ¿me entendés? Para que después la gente sea libre, porque en el mundo, ¿sabes qué? Regía la esclavitud. O sea, entonces, digamos, nos hubiéramos quedado todos esclavos. Con lo cual, digamos, lo que pase en el resto del mundo, digamos, o sea, no me importa. O sea, lo que a mí me importa es el debate, justamente el debate moral, el debate de lo que es el libre mercado, el debate de lo que es la libertad. Primer punto. Segundo punto, me encanta, o sea, esto es interesante, digo, porque qué lindo que me vengan a cuestionar pañuelitos verdes, por ejemplo, sobre esto, que han hecho un culto de digamos, sobre que mi cuerpo, digamos, yo tengo propiedad sobre mi cuerpo. Y es interesante, porque justamente la ciencia, esto es, digamos, un problema científico, determina que la vida inicia desde la concepción. Y es más, la vida es un continuo con 2 saltos discretos, la concepción y la muerte. O sea, vos estás en contra, obviamente. Obviamente que estoy en contra del... ¿Por qué? Porque es un ser en evolución. Digamos, de hecho, en el mismo momento de la concepción se genera un nuevo ser que tiene un ADN totalmente distinto. Por lo tanto, es un asesinato agravado, ¿sí? Es un asesinato calificado, agravado por el vínculo, donde además una persona está abusando contra otra, digamos, de una disparidad de fuerzas enorme. Vos decís que el primer bien que vos tenés es tu cuerpo y deberías poder disponer de tu cuerpo, te van a decir del otro lado. Pero justamente no es tu cuerpo. No es tu cuerpo, es otra persona. Yo les digo, agradezcan todos a sus madres que no pensaban así, porque si no, ustedes no estaría ninguno acá. ¿Y qué habrá sido de la periodista que hizo la pregunta? Se quedó completamente sin palabras frente a la lógica contundente de nuestro protagonista. Esa es la marca de un hombre que sabe cómo dejar a todos sin argumentos.